nos encontramos que después de aquellas profundas experiencias vividas en México, el padre Félix llega a Lyon, Francia, el 5 de agosto de 1904. La situación en Francia está muy difícil, pues ha llegado al gobierno un masón liberal que había sido seminarista, se apellidaba Combes, y entonces la situación pues está muy tensa, no sabe qué va a suceder, el país no sabe qué va a suceder en relación a la iglesia y van a tener muchas desavenencias. Pero el padre Félix pues está en otro canal, está entusiasmadísimo con la misión que lleva en su corazón y que lo ha regresado a su Francia amada, pero sabe que o quiere que solo sea un trámite de paso, sabe también que el diálogo que tendrá con su superior general, el padre Martin, será muy importante, y entonces, pues ante los interrogativos que lleva, piensa que ya tendrán su justa respuesta. Por ahora, lo que le interesa es poner en acto lo que descubrió que era el querer de Jesús, que le llegó transmitido por Conchita, es decir, dar curso a esa fundación y cumplir así con su vocación de fundador y su misión para implantar en la iglesia una nueva obra. Pero él lleva en el corazón que sin la obediencia no hará nada. Entonces la entrevista que va a tener el padre Félix con su superior general se llevará a cabo el 9 de agosto en la misma casa en donde el padre Félix había hecho su noviciado. O sea, aquel encuentro pues lo llenó de añoranzas, de recuerdos, pero a la vez también pues llevaba la preocupación. El padre Martin era un hombre muy bien formado, un hombre austero, de muy pocas palabras, y que pues estaba dispuesto a escuchar a aquel misionero que venía de México, y vamos a decir que pues a darle un dolor de cabeza porque ya sabía de qué se trataba. Entonces el padre Martin recibe lo que le da el padre Félix, que eran varias cartas de los obispos mexicanos apoyando, recomendando la empresa, y también le dio algunos extractos de la cuenta de conciencia de doña Concha Cabrera con su elegante letra legible. El padre general escucha al padre Félix y pues el padre Félix llevaba en su corazón lo que le había dicho a Conchita antes de partir: mi deseo, lo que quiero es hacer la voluntad de Jesús, aunque me sacrifique. Y entonces, por consejo de Conchita, le abre completamente su corazón contándole todo. El padre Martin más bien escucha y escucha, lo interroga, le pone una pregunta, le pone otra pregunta, mide cada una de las palabras, sopesa su entusiasmo, no hace ningún gesto que pueda decir que sea de aprobación, pero tampoco de rechazo. En realidad, el padre Martin, cuando oye todo aquello, pues no tiene una claridad de lo que tiene que hacer. Por un lado, podría haber alguna cosa que lo inclina a darle permiso, pero como es un hombre prudente y generalmente estos asuntos tan espinosos no se resuelven sin sopesar bien las cosas y sin consultar previamente a su consejo general, sus asistentes generales, para eso están. Así es que lo que decide es decirle al padre Félix que pues lo quiere pensar,
y le dice estas palabras que se las escribe. Le aseguro que si el Señor lo quiere para esta obra, no vacilaré en darle el permiso. Entonces, ahí hay un punto de discernimiento. Y entonces le dice, mire padre, mientras yo tengo el espacio para pensar y consultar, orar y decidir, váyase usted a Lesil a visitar a su padre. Recordemos que Luis había muerto, entonces pues el padre Félix es invitado por su superior a ir a vacaciones, unos días de descanso, a ver a su padre y a su hermano. Y también el padre Benedicto les había dicho a los hijos, a Manuel, Estanislao y a Félix, que los quería a los tres juntos para poder explicarles cuál era su voluntad acerca de su propiedad. Entonces este era el momento oportuno, entonces porque el padre pensaba que era bueno que estuvieran presentes en la transacción el hermano sacerdote, el padre Félix y desde luego Estanislao, que vivía ahí en ese entorno. Entonces, entusiasmado, el padre Félix pues se va contento porque ha sido escuchado, ha sido acogido con mucha caridad y le escribe de ahí de León, le escribe un cable a Conchita, un lacónico mensaje en donde nada más le dice encontraremos. Es una sola palabra que según los estudiosos entre Conchita y el padre Félix habían acordado unas claves previamente establecidas y que esa clave quería decir más o menos así: llegué bien, el padre general está bien dispuesto, estoy lleno de esperanza. La palabra era encontraremos, pero tenían su clave. Y parte al exil a encontrar a su papá y a sus hermanos. Pues el padre Félix había salido de su tierra hacía 10 años, no había vuelto a ver a sus padres, ahora ya no encontró a su madre, y también no había vuelto a ver a Emanuel, que había partido mucho antes que él de Europa, y ya sabemos que tenía con él un pendiente bastante grueso con el hermano Emanuel. Y el padre Félix pues llevaba ese fuego, ¿verdad?, que lo impulsaba a la fundación. Y pues como ya les conté antes, le había escrito al padre Manuel, a su hermano, contándole todo lo que había vivido, y le había dicho estas palabras. Por eso fue muy grave la actuación de Manuel. Tú eres el único que sabe esto y te suplico que guardes el secreto en lo más hondo de tu corazón. Bueno, Emanuel pues no hace ningún caso de esto. Entonces cuando se van a encontrar en Lesil, pues lleva ese pendientazo el padre Félix. ¿Qué ir a hacer? ¿Qué ir a hacer? Lo que sucedió fue que Emanuel le va a resolver su situación personal, o sea, explicando lo que yo dije que era una traición. Le va a decir: primeramente te pido perdón por haberte hecho creer que podía ir a ayudarte, y evidentemente con la ayuda de Dios, si Él lo quisiera, pero no esa era mi intención, no era esa. Después de haber orado y reflexionado, puse todo en un sobre, como ya se los dije, y lo mandé al reverendo padre general. En un asunto tan grave, le dice Félix, nunca serán demasiadas las precauciones que se tomen para precaverse que los lazos del demonio no te aten y asegurarse de la voluntad de Dios. Yo me imagino que, o pienso que es muy equivocado pensar que en medio de una traición encontraremos la voluntad de Dios, pues está un poco difícil. Y entonces él le dice, ¿verdad? Manuel le dice: el mejor medio para esto era confiar en el muy reverendo Padre. Espero me perdones y busco la voluntad de Dios.
y le dice todavía, le agrega para meterle el dedo en la llaga: ¿quieres saber lo que pienso? Óyelo. Yo nunca te creí con cabeza para fundador, para predicador y sobre todo para director. Y así sigue con muchas líneas más criticando todo lo que su hermano le había confiado. Hasta el emblema lo critica y le dice amor-dolor. Tomemos la palabra amor. Eso lo entiendo, aunque hubiera preferido 1000 veces más caridad. Es menos femenina y más según San Pablo, le dice Manuel. Tu amor quiere rimar demasiado con dolor. No hagas profesión del dolor. Dejemos eso para algunas almas privilegiadas a las que Dios ha escogido para sufrir torturas espantosas para su gloria y tomar conciencia de esos dolores sufridos por Él. No entiendo, Félix, cómo has podido meterte en semejante embrollo. Estás bajo el influjo de un espejismo, estás como hipnotizado. Esto es lo que Manuel le dice a su hermano después de que Félix le reclama que por qué lo traicionó. Bueno, todo lo que sucede en esa correspondencia llama la atención. No son tanto los reproches de Manuel a Félix, que lo confrontara era lo que menos preocupa, porque pues tenía derecho a confrontarlo. De hecho, el hermano le confía y le pudiera haber pues dado consejos o hecho ver algunas cosas que después también el padre Félix sufrió, pero el hecho fue grave, la denuncia. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Pues ya les dije que una manera de explicarlo es que porque tal vez Emanuel no tenía una vocación al sacerdocio a la que su madre lo llevó, y entonces pues parece que si esto sucedía, entonces Emanuel decía, a ver, yo me metí aquí por tu culpa y ahora tú te largas. No, chiquito, no. Si me friego yo, te friegas tú. Estamos los dos en la misma barca. No sabemos. El padre Félix, desde luego, como ya les mencioné, lo perdonó de corazón. Y entonces, pues, el padre Félix llega a Les Îles a visitar a su padre. Está nervioso también, algo flota en el ambiente, pero él ignora. Si su optimismo le dice que saldrá bien el anuncio que Conchita le hizo, y si el padre Martán le mostró pues cierta simpatía dentro de su seriedad hacia esa solicitud, pues ahora había que esperar qué dice el consejo. Pero el consejo reunido del padre Martán le dijo no. Y varias cosas se conjugaban para dar esa negativa. En primer lugar, la desconfianza que tienen las instituciones de la Iglesia a las revelaciones privadas, sobre todo de una mujer viuda y madre de familia. ¿Cómo? Una revelación que nuestro Señor le dijo, que Jesús le dijo, y luego una mujer, y luego latinoamericana. No. A ver, esto no. Miren, hay algo que es penoso decirlo. Yo a veces digo cosas, no sé si es una imprudencia, pero muchas veces los europeos siempre han visto a los latinoamericanos como abajo. A ver, vamos a decir que no es un desprecio, es un amor entendido mal. Los ven como que son los niños a los que hay que cuidar. Así fue toda la colonia. Ay, estos pobres no se pueden gobernar, hay que ayudarlos. Mientras les sacan la plata, pues bueno. Bueno, la Iglesia europea siempre ha visto a la Iglesia latinoamericana como de segunda, hasta ahorita. Imagínense que un europeo como el padre Félix, bien formado, tuviera unas indicaciones de una señora que no había hecho ni la primaria, por vía de revelación. Pues estaba muy difícil. ¿Qué quieren que les diga? Verdaderamente, si Dios quería eso, pues habría que manifestarlo.
pero los superiores creían que no. En segundo lugar, pues ya había intervenido Manuel. Si alguien conocía el temperamento de su hermano, pues era él. Y había, pues los maristas habrán pensado, es su hermano, lo conoce muchísimo y dice que es emotivo, sanguíneo, visceral, que se impacta de las cosas, y mírenlo como es. Y que se había dejado enredar por una señora. Es muy ingenuo Félix. Esa señora se escapa de la realidad y lo encantó, lo hizo creer cosas que no. Y en tercer lugar, los antecedentes de la relación de Conchita y el padre Mir y la oposición de los jesuitas. Los jesuitas no querían saber del apostolado de la cruz. Lo aceptaron porque hubo un punto, y que siempre es el punto de las obras de la cruz, pues porque lo aceptó el vicario de Jesucristo. Entonces era una obra querida por la iglesia, el apostolado de la cruz. Era una obra querida por Dios, si lo ponemos en su consecuencia más profunda. Entonces, el padre general de los jesuitas les dice a sus hijos: a ver, no nos podemos ir en contra de una obra de la iglesia, porque está aprobada. No nos sumemos a ella, pero no vamos a decir que no es una obra que Dios quiera, porque está aprobada por el Papa León XIII y ha tenido sucesivas aprobaciones. Entonces, pero estaba eso, los jesuitas estaban opuestos a que sus hijos trabajaran en el apostolado de la cruz. Entonces eran muchos elementos conflictivos. Esto para descargo, ¿verdad? En cuarto lugar, los rumores que Virginia Rincón Gallardo, ex religiosa de la cruz, había esparcido en relación a los vínculos entre el padre Félix y doña Concha. Bueno, yo me preocupé de investigar bien todos estos dimes y diretes. En la carta que denuncia, que está aquí mencionando, que denuncia Virginia Rincón Gallardo al padre Félix y a Conchita, así como que se la manda al provincial, al padre Descree, al provincial del padre Félix. El padre Descree lee la carta y le escribe al padre Félix diciendo: mire, esta religiosa lo acaba de denunciar y yo le digo a usted que lo conozco y que es una carta perversa. Esa palabra usa el superior provincial, porque yo lo conozco a usted. Bueno, pero estaba eso en el ambiente, ¿verdad? Y por último también podemos decir que en la iglesia, sorprendentemente, ha habido machismo. Pues no solamente en la iglesia, en las familias. Entonces, todos esos elementos, ¿cómo una mujer le va a decir a alguien que funde? Pues estaba difícil. Aunque Francia era católica y hay una tradición inmensa, que quizá los franceses sean menos machistas que España y el resto de América Latina, el asunto de una señora que tenía revelaciones y quería, como intentó hacerlo con los jesuitas, llevarse a uno de los suyos, pues no les cuadraba, la verdad no les cuadraba. Y tenían razones para hacerlo. Pues vamos a ver, nosotros hoy tenemos una sensibilidad hacia la mujer distinta, han pasado más de 100 años y todavía sigue habiendo machismo. Ustedes échenle para atrás y luego échenle que es en la iglesia, en donde todo ha sido dominado por hombres siempre. No hemos tenido obispas, ni hemos tenido papas. Bueno, hay la leyenda de la papisa Juana, que es una leyenda, pero no ha habido. Y entonces, también, desde luego, que el machismo no era una cosa menor
El propio padre Félix declarará más tarde al respecto que una de las cosas que lo escribe el padre Félix que más impresionaron más al reverendo padre general fue que me hubiera dejado dirigir por una mujer. Eso me impactó. ¿Cómo? Usted, un sacerdote formado, se dejó dirigir por una mujer. Bueno, el padre Félix, cuando llega a recibir la respuesta, pues está ignorante de todo esto. Esto lo comentamos porque estamos viendo retrospectivamente. Pero él llega, el padre Martín lo había citado a las 5 de la tarde, el padre, el recibido, pasan un recibidor, está ansioso, y pues él piensa que hay una probabilidad de que esté resuelto favorablemente. Entonces llega el padre y dice: me fui inmediatamente a saludar al reverendo padre general. Me recibió muy afectuosamente y me hizo sentar frente a él. Luego me dijo: atención, después de haber reflexionado mucho, orado y tomado el parecer de mi consejo, contando, por otra parte, de sus protestas de entera sumisión y obediencia a las decisiones que yo tenga a bien tomar para usted, relativamente a la misión que le han dicho ser suya, de trabajar en fundar una nueva sociedad religiosa, la Congregación de los Religiosos del Corazón, de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, le prohíbo, hasta nueva orden, 1. Ocuparse de cualquier manera del proyecto de dicha congregación, o sea, redactando sus reglas, sea encontrándole protectores, hacerla aprobar o de cualquier otra manera o modo. O sea, nada. 2. Corresponder por carta o de otra manera con la señora doña Concepción Cabrera de Armida, sea directamente, sea por cualquier otra vía, indirecta o interpuesta. 3. En cuanto a sus penitencias, porque le había abierto su alma, le había contado lo que estaba viviendo, lo que estaba haciendo, le dice: en cuanto a sus penitencias, confesiones y direcciones, confórmese a las reglas de la Sociedad de María. Para un marista es el camino recto, y en este camino están para él las luces y las gracias de arriba. Después de leerme esta carta, la dobló, me la remitió y me dijo, mirándome bien a los ojos: ahora, si usted no pone dificultad alguna, lo mando a España, a la casa de Barcelona, donde tendrá al padre Gobán como superior. El padre Félix contesta: iré con mucho gusto, muy reverendo padre. Voy sin vacilar un segundo, voy con alegría, pues estoy segurísimo de hacer así la voluntad de mi Jesús y no pretendo otra cosa. Luego escribió él: luego me fui a la capilla a rezar el Te Deum, los brazos en cruz, pensando en el gozo de sufrir por él, y en el dolor de y en el dolor de mi madre y de mis hijas. Está pensando en Conchita y en las religiosas de la cruz, al saber que todo estaba parado hasta que fuera la voluntad de Dios. Esta carta de Martín la leyó, pues claro, como un balde de agua fría que le cayó, y no era para menos. Aunque estaba aferrado a la roca de su fe, también recibió una herida profunda en su corazón. Las palabras del padre Martín debieron de haberle rasgado las fibras más sensibles de su corazón, debieron de haber sido, como decimos nosotros, un patadón al hígado. Si aún no muestra sus sentimientos humanos, es porque todavía
tiene el consuelo espiritual que Conchita le había dado en su vida después de esa noche en la que va a caer, ¿verdad? Aún no había experimentado el peso pleno de la noche del espíritu, de la que el sufrimiento que le ha traído la negativa de Martin lo va a asumir. O sea, es apenas el umbral, responde así, y ahora vamos a ver qué pasa. Mientras ordena sus cosas para cumplir con el mandato del padre Martin, pues se sienta en un escritorio, coge un papel y escribe a Concha Cabrera, su madre, lo siguiente: muy querida hija, nuestro Jesús, por voz del muy reverendo Padre General, me manda a España, a nuestra casa de Barcelona. Le suplico no se aflija. Si quiere el Señor servirse de mí, aunque indigno y miserable para fundar los religiosos de la cruz, no le faltarán medios para abrir caminos. Ahora, adiós, y lo pone con mayúsculas. Suspenderemos toda relación hasta que nuestro Jesús nos lo permita por voz de la obediencia. Gracias mil por todo el bien que usted me ha hecho. Verdaderamente me ha enseñado a amar a mi Jesús. La encomendaré cada día a mi Señor. Fíjense, es una carta muy fuerte en su brevedad y laconismo. Por un lado, pues dice, si la obra es de Dios, Él abrirá un camino, no le faltan medios al Señor. Y por otro lado, le agradece algo fundamental, que Conchita lo enseñó verdaderamente a amar a Jesús. Qué fuerte que un sacerdote le diga esto a una laica. Pero por otro lado, qué iluminador. Como en la historia de la Iglesia, muchas veces la voz de la mujer tiene esta resonancia y este eco. Y luego el padre Félix se dirige a ver al padre Luis Copperé, ya hemos oído hablar de él, que fue su compañero, que estuvo ahí cuando el milagro de Don Bosco, que lo acompañó. Este hombre que había sido su compañero y amigo y lo había acompañado, se había convertido en el procurador general de la Sociedad de María, en consultor de la Sagrada Congregación del Vaticano, y era el postulador de varias causas de beatificación. O sea, decir, en el Vaticano tenía un rol importante el padre Luis Copperé. Y cuando le cuenta todo lo que ha vivido en relación a Conchita y le cuenta en relación al permiso negado, el padre Luis Copperé le responde: querido Félix, estoy dispuesto a ayudarlo en todas sus dificultades que usted tenga en Roma, pero en cuanto a su fundación, me opondré. Seré su enemigo e impediré que se haga lo que usted pretende, porque yo no creo en revelaciones y porque no podía seguir otra línea que la del padre general. Bueno, el padre Copperé le deja muy claro que siendo su amigo, será su enemigo, porque él no cree. Bueno, también los franceses tenían ese coletazo fuerte del racionalismo, ¿verdad? Que todo lo que era así como revelación espiritual, espiritualoide, lo veían como sospechoso, peligroso, si no se atenía a la razón. Y esto es, pues es un rasgo de la cultura francesa, ¿no? Que estaba dominada por la filosofía cartesiana y que los franceses han estado siempre oscilando en eso, entre el racionalismo y el iluminismo. Bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué reacciona así también Copperé? Si era su amigo, celos, envidia, desagrado ante la idea de que esas revelaciones venían de una mujer. ¿Qué tal si hubiera sido el arzobispo de México el que tuviera la revelación y se lo hubiera dicho? Hubiera sido distinto. Y para colmo, una viuda, una madre de familia mexicana, pues
Ya les dije de la idea que tiene el europeo sobre el latinoamericano. ¿Cómo un hombre como tú pudiste creer eso? Bueno, estas cosas suceden. No hay que escandalizarse. La iglesia es el hospital de pecadores. Para eso es la iglesia. Está llena de esas cosas. A veces de bondad y de miseria también. Sea lo que sea, el Padre Félix va a entrar en una noche del Espíritu, en serio, en donde va a ser llevado a lo último. Así, miren, esta imagen parece muy fea, pero nos puede dar una idea de lo que él vivió. Así cuando un alcohólico, para poder salir del hoyo en el que está, tiene que tocar fondo, en la vida espiritual también, para poder ver la luz, hay que sumirse a la oscuridad. Si Concha le había asegurado cruces, las iba a tener. Y como ya se dejaba ver por los golpes que comenzaban a caerle, serían cruces duras, terribles, mucho más fuertes de las que había experimentado a lo largo de su vida. Estaba a punto de entrar en una de las oscuridades de la noche de su espíritu, y esto sucedería durante su estancia en España.